Hoy vamos a ver un tema muy importante, el cual se trata del nuevo nacimiento. Digo importante porque si nosotros no nacemos de nuevo, no podemos entrar en el reino de los cielos, ni tampoco podemos ver el reino de los cielos. Amén. Les invito a que vayamos a la escritura del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Este tema es uno de los más básicos de la doctrina más básicas y fundamentales del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero como decía el apóstol Pablo, esto ya se ha predicado aquí varias veces, no me cansaré de repetirles las mismas cosas hasta que Cristo se ha formado en vosotros, se forme en vosotros. ¿Y cómo se forma? A través del mensaje de la palabra. A través de la palabra, que ese es el medio por el cual se engendran los verdaderos hijos de Dios. Son engendrados no de voluntad humana, no de carne y sangre, sino por voluntad de Dios, que es a través de su palabra, que es viva y permanece para siempre. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la santa unción del Santo Espíritu de Dios. Dice así las Sagradas Escrituras. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Quién era Nicodemo, hermano? Dice, un principal, no era cualquier cosa, un erudito de la palabra, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que mírenlo bien lo que dice, sabemos, no era el solo, eran varios. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo importante es que Dios esté con nosotros, la importancia. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dejemos por sentado que el que no nazca de nuevo no puede ver con su visión, con su vista, el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo. Mira la frase de Jesús siempre, no decía de cierto te digo, sino 2 veces repetía. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ahí está con E mayúscula, Espíritu Santo, no puede entrar, ahora no dice no puede ver, ahora le dice no puede entrar, amén. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, siempre se quedará siendo carne, amén. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel? Le pregunta, se queda asombrado Jesús. ¿Eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Y ahora le responde Jesús, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca, lo que tú tengas. Y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijeres las celestiales? Vayámonos enseguida a Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí habla de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los que le recibieron a Jesús? Los que creen en su nombre. Les dio potestad, potestad es autoridad. Les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Mire, ¿cómo nacen los hijos de Dios? ¿Cómo se engendran? Los cuales no son engendrados de sangre, de actos sexuales, no. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, porque vamos a tener un hijo. No, hermano, es de otra manera. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. ¿Y cómo se engendran los hijos de Dios? Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 24. Dice, siendo re quiere decir dos veces. Este es volver a nacer. Ahí se aplica, no dice siendo nacidos, no, sino renacidos. Amén. Aquí aclaran que es un nuevo nacimiento, que es algo nuevo. Algo nuevo es algo que reemplaza lo viejo, que ya estaba anteriormente algo establecido, pero aquello caducó y ahora empieza a hacerse con otra cosa nueva, diferente. Amén. Por eso le llaman nuevo nacimiento, porque ya nosotros traemos un nacimiento humano, que es de carne y sangre, por voluntad humana. Los padres se ponen de acuerdo para tener un hijo, planifican y tienen un hijo, pero ese nacimiento no es el que se refiere el Señor Jesucristo aquí. Este es un nacimiento terrenal, es un nacimiento biológico. Este aquí no cuenta, este nacimiento, para uno ser salvo. Para uno ser salvo, y eso era lo que no entendía Nicodemo, siendo maestro principal de Israel, siendo uno de los fariseos eruditos en la palabra. Siempre les he dicho aquí cómo era el proceso de un fariseo, cómo era su educación, sus estudios, cómo era, hermano, las instrucciones, la capacitación de un fariseo. Lo agarraban cuando tenían 3, 4 años, que la madre lo destetaba y lo metían, hermano, ahí al tabernáculo con los sacerdotes. Y ahí tenían al bebé, le agarraban un rollo de papiro, que era la palabra de Dios, y para que ellos le agarraran amor, o sea, lo endulzaban con miel, el rollo de papiro, de escritura, y ellos pasaban, hermano, lamiendo, chupando eso, con el rollo. Esto tiene un sentido profético. A Jeremías le dijo Dios, cómete el rollo, y dice que se volvió dulce. Entonces, porque la palabra de Dios es más dulce que la miel, pero a veces hay otros rollos ácidos, agrios, fuertes. Cuando te toca como profeta, dale una palabra de exhortación o de juicio que viene para una persona. Y ahí sí se dice, como en el Apocalipsis dice, se volvió amargo en mi boca. O sea, porque tenía que dar una noticia que era trágica, pero hay noticias dulces como las buenas nuevas también. Entonces, vemos, hermano, que a los niños lo adiestraban desde pequeños para que le agarraran un amor a la escritura, amaran a la escritura tremendamente. Después, cuando ya tenían 5 años, le enseñaban el Pentateuco. El Pentateuco, los 5 libros que escribió Moisés, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ya ellos ya se lo sabían, lo memorizaban totalmente, ya eran eruditos. Ya cuando tenían ya 7 años ya se sabían de memoria. Usted sabe que los niños tienen las neuronas completas, hermano, y hay que instruirlos desde pequeños. Por eso aprenden, o sea, algo precoz, o sea, antes de que tengan la edad que uno cree requerida, ya ellos ya manejan ciertas cosas. Entonces, esos niños eran tremendos, hermano, en sus memorias, los fariseos. Era un adiestramiento cualquiera, no era fariseo y que vamos a ser fariseos fulano de tal. No, hermano, ahí le hacían un estudio riguroso para que calificara. Luego, cuando ya tenía de 7 años en adelante, le enseñaban los profetas mayores y menores. Ya eran instruidos en los profetas. Y luego, cuando ya tenían 14 años en adelante, le enseñaban lo que eran las tradiciones orales, pero eso no tenía nada que ver con la escritura. Esos eran mandamientos de hombre, que ahí fue donde se afincó Jesús en Marcos 7, que cuando le dijeron, tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, de nosotros, los fariseos, porque cuando vienen de las plazas no se lavan las manos, ni tienen otras costumbres semejantes a esta, porque ellos tenían, hermano, un dogma tremendo.
Ya eso eran ya mandamientos, libros que ellos inventaban ahí, como que a Dios se le olvidó algo y vamos a ayudar a Dios. Y entonces, para poner completa la obra de Dios, vamos a hacer ciertos mandamientos. Y era el que cuando volvieran de las plazas tenían que lavarse las manos, también los platos, los utensilios, un poco de cosas que ellos tenían ahí. Entonces ya eso se volvió algo más fuerte, que eso ya contradecía la palabra de Dios. O sea, agarró fuerza de precepto, como dicen que las costumbres hacen leyes, y agarran una fuerza tremenda que ya se convierten en ley. Entonces eso ya era ley, ya lo que ellos ponían. Vemos que estos fariseos eran instruidos, hermanos, en esas leyes orales y tradiciones, o sea, de los ancianos, de los mismos fariseos que iban poniendo ley, hermano. Entonces, Nicodemo no era cualquiera. Aparte de eso, hermano, que aquí mencionan que era un principal de los fariseos, no era cualquier cosa, tenía ya un rango elevado. Y entonces vemos que Jesús se encuentra, tiene un encuentro con él, pero no que Jesús trató de encontrarlo, al contrario. Vemos aquí que Nicodemo empezó a espiar a Jesús, le tenía una expiación, mirándolo, siguiéndolo. Esperó que fuera de noche. Dice principal, dice que se acercó de noche a Jesús. ¿Por qué se acercó de noche? Porque, hermano, de noche la noche está más solitaria. De día sí hay cantidad de gente. Y era un rayón para él encontrarse con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús lo tenían como con una falsa doctrina, los saduceos, fariseos. Jesús estaba bien vetado. Entonces, él, para no perder sus credenciales, porque un fariseo tenía ciertos privilegios, tenía ciertos, hermanos, ciertos beneficios, cantidades de beneficios, y sus credenciales también como fariseo. Era bien atendido, tenían derecho de darle alimento en cualquier lado, ofrenda, muchas cosas. Entonces él no quería perder sus beneficios. Él prefirió más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, porque dice la palabra de Dios en Gálatas 1:10, ¿a quién pretendo agradar yo? ¿A Dios o a los hombres? Si yo pretendiera agradar a los hombres, quedar bien con los hombres, yo dejaría de ser siervo de Dios. ¿Busco acaso agradar a los hombres y no a Dios? Si yo agrado a los hombres, dejaría de ser siervo de Dios. Y él por eso se acercó a Jesús. ¿Sabe qué era bien difícil? Yo digo que esto a Nicodemo le costó demasiado. Era difícil encontrar a Jesús solo. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús era, en ese tiempo no habían los médicos como ahora. Jesús era la expectación del milagro. Jesús era la solución para todo, para la enfermedad, para cualquier problema. Jesús era el hombre más buscado de ese tiempo. Su fama se extendió, hermano, aparte de Judea y de Israel, se extendió por muchos confines de la tierra. Y a Jesús lo trataban, hermano, de buscar siempre. Pero dice que se le apareció a Jesús de noche y le hizo la pregunta. Y Jesús le dijo, Nicodemo, es necesario que nazcas. Primero él le dijo, reconoció primero la gloria de Jesús, la grandeza de Jesús. Le dijo, sabemos, rabí, lo llamó rabí, que significa maestro. Lo reconoció como maestro. Le dijo, rabí, sabemos que has venido de Dios. Sabemos es porque él seguro que se reunía con otros fariseos por ahí y empezaban a comentar acerca de que Jesús había venido de Dios, pero no lo reconocían abiertamente porque eran expulsados, eran excomulgados inmediatamente lo retiraban y eran vetados por eso. Y él dice aquí, rabí, sabemos que has venido de Dios, porque ninguno puede hacer todas estas señales, todas estas cosas, si Dios no está con él. Y entonces le dijo Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, o sea, es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Hay varios niveles. El nivel, o sea, cuando tú estás empezando, que empiezas a nacer para que veas, pero después tienes que irte desarrollando para entrar en otro nivel, que es entrar en el reino de los cielos. Es diferente ver el reino de los cielos, ser un espectador, a entrar en el reino de los cielos donde tú camines, donde tú preguntes, donde tú interactúes. Es diferente, son dos niveles tremendos. Vemos que Juan el Bautista solamente vio el reino de los cielos, pero no entró en el reino de los cielos. Vio, porque él vio el Espíritu Santo que descendía como paloma,
oyó la voz, o sea, también oyó la voz que retumbaba. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Lo vio como un espectador, pero él no actuó en el reino de los cielos. Jesús sí entró en el reino de los cielos. Vemos Jesús entraba en esas visiones tremendas. Cuando tú tienes una visión y te ves caminando, interactuando, preguntando, ahí sí es verdad que tú entraste en el reino de los cielos. La gente cree que entrar en el reino de los cielos tiene que esperar que se muera. No, no. Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado y está entre vosotros. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:8, creo que dice. Dice, o confírmenlo ahí, no 5:8, pero por ahí está la bienaventuranza del capítulo 5. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. No dice será el reino de Dios en el futuro, sino dice que ya es, ya está. Amén. De ellos es el reino de los cielos, pero de los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los humildes. Entonces el reino de los cielos ya está ya entre nosotros. Amén. Nosotros también podemos pedir el reino. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Cuando hablamos de reino, el reino tiene que ver con gobierno, con señorío, con dominio. Amén. Y es un rey que gobierna. Cuando nosotros pedimos el reino de Jesucristo, le estamos diciendo, traducido en otras palabras, Cristo ven y gobierna nuestras vidas, gobierna todo, que ya no viva yo, sino tú eres el que vive en mí, y la vida que vivo en esta carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Mateo 5:3. Bienaventurados, léanlo detenidamente, los pobres en espíritu, porque de ellos es tiempo presente. No está el verbo, ese es el verbo ser, amén. No está en tiempo futuro, no está en tiempo pasado, está en tiempo presente. De ello es el reino de los cielos. Y Cristo lo confirmó cuando dijo, el reino de los cielos se ha acercado y está entre vosotros. Amén. Entonces, seguimos, o sea, con la conversación de Nicodemo con el Señor Jesucristo. Jesucristo aquí le da dos pautas, pero él no las entiende. La primera instrucción, la primera enseñanza que le da, Nicodemo no entiende. Le dijo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Nicodemo se quedó preocupado, dijo, porque Cristo, pero sí entendió la frase de nacer de nuevo. Amén. Porque nacer de nuevo es que tenías un nacimiento humano, pero otra vez vas a volver a nacer. Nicodemo dijo, ¿cómo se puede hacer esto? Un hombre tan viejo como yo, ¿cómo puede entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Ya yo estoy viejo, ya yo no puedo entrar ahí. Y Jesucristo se queda asombrado con la respuesta que le da. Nicodemo, de verdad que me has dejado asombrado. Eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Le dijo, no sabes esto. Y le dijo, aquí ya, le dijo ya cómo tenía que hacer. Si no nacieres, te lo voy a traducir, te lo voy a poner más fácil. Si no nacieres de agua y de espíritu, no puedes, ahora le dijo de entrar. No le dijo de ver, sino no puedes entrar en el reino de los cielos. Amén. Solamente se nace de nuevo, hermano, naciendo en agua. Agua es la palabra. Amén. Cuando a ti te sumergen en las aguas, el bautismo, esa agua es simbolismo de la palabra que te va a limpiar. Salmo 119, verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, amén. La palabra es la que nos limpia, la palabra es la que nos engendra, la palabra es la que nos hace crecer, amén. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, siendo quiere decir que volviste a nacer. Ahí habla del nuevo nacimiento. Si dice siendo nacido, ya es otra cosa, pero se emplea, hermano, el sufijo siendo el término inicialmente, siendo renacidos por la palabra de Dios que es viva y permanece para siempre. Amén. O sea que Dios engendra a sus hijos a través de ¿qué? De la palabra. Los verdaderos hijos de Dios nacen es a través de la palabra de Dios. Dice el Salmo 19, creo que como el versículo 7 y 8, algo así. Dice, la ley de Jehová es tan perfecta que convierte el alma. ¿Cómo se va a convertir el alma, hermano? Con la palabra de Dios. Amén. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Entonces, vemos, hermano, que también habla Santiago 1:21.
Por lo tanto, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra de Dios implantada. Implantada es a la fuerza. Amén. Implantada no es que te la van a poner suave, porque las palabras de los maestros dichos en una congregación son como clavos ahincados. O sea, fuerte. Amén. Estás todo chueco, estás todo así, hermano, que te balancea. Una hamaca, una mesa, usted sabe cuando se está moviendo, que gira para allá y para acá, le meten un clavo, pero un golpe María, uno suavecito y el otro más duro. Pum, 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 pum. Enseguida la tesó en esa parte y las demás quedan todavía balanceadas. La tesan en la otra, ya quedaron dos partes fijas, pero le dan en la otra también hasta que queden con fundamento firme. Así es la palabra de Dios dicha por un maestro en las congregaciones. Amén. Entonces dice, desechando toda inmundicia. La inmundicia es, hermano, pensar mal negativamente. Ya el pastor ya lo va a decir por mí. Me está tirando ahí una indirecta. Eso lo está diciendo por mí. Porque yo tengo tantos días que no vengo a la iglesia y por eso es que está diciendo esto. Esa es malicia, hermano. ¿Cuándo una persona va a salvar su alma? Amén. Dice, por lo tanto, desechando toda inmundicia y abundancia, mucha abundancia de malicia. Recibid la palabra de Dios con mansedumbre. La palabra de Dios dice, implantada, amén. La palabra de Dios firme, implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo se salva el alma? A través de la palabra. Es que vas a nacer de nuevo, porque el estorbo para nacer de nuevo, el obstáculo para nacer de nuevo es el alma no renovada. Amén. El espíritu sí. Lo que mantiene en verdad el código de imagen y semejanza que está ahí es el espíritu. Porque el espíritu vino de Dios y sale del aliento de Dios. Amén. Dice que el hombre era un ser inanimado, no tenía vida y Dios sopló aliento de vida. Dios sacó de su espíritu y Dios es el Padre de todos los espíritus. Por eso el espíritu es inmortal, nunca muere. Porque dice, el espíritu vuelve al dador que lo dio. De donde salió, él va a regresar. Dice vuelve, quiere decir que retorna. No se puede decir, dice irá. Dice, habla de volver, el verbo volver, que ya estaba y otra vez regresó de nuevo. Cuando dice, volviste, era porque ya esa persona estaba. Pero cuando llega la persona, llegaste, era que no estaba y primera vez que llega. Amén. Por eso habla de retornar, de volver. Amén. Y el espíritu, usted me dirá, pero teniendo el espíritu de nosotros, que es imagen de Dios, ¿por qué no nos parecemos? Porque el espíritu está adormecido, el alma lo contamina y también el espíritu también se va contaminando. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 7:1, habla, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne que tiene que ver con el cuerpo y el alma, y de espíritu. Amén. O sea que el espíritu también necesita ser limpio. El espíritu, nosotros nacemos con un problema, hermano. Todo ser humano desde que nace aquí en la tierra nace con el espíritu muerto. Claro, ese espíritu cuando revive, agarra la imagen y semejanza de donde vino. Amén. Ya tiene esa naturaleza, tiene ese código, tiene ese chip. Amén. De imagen y semejanza de Dios, tiene el genoma de Dios, tiene los genes de Dios, tiene todo, todo. Por eso es que dice, ¿quién sabe las cosas del hombre? Sino del espíritu que está en el hombre, que es la lámpara. Amén. El espíritu es la lámpara, el espíritu es el que sabe todo. Dice, así como el espíritu está con E mayúscula, sabe todas las cosas de Dios, habla. Así también el espíritu humano sabe todo lo que hay en el hombre. Sino que ese espíritu cuando nace adormecido a causa del pecado, de la infección que recibimos de nuestros primeros padres, de una herencia genética que viene trasladándose un registro de pecado, de iniquidad, de baldón en baldón, de generación en generación. Y cuando nosotros, hermanos, nacemos con a veces maldiciones de nuestros padres también. Usted no ve que alguien, un ser humano sin criarse con el papá, que el papá lo abandonó, igualito se comporta como el padre. Y cuando hay una naturaleza pecaminosa, he conocido muchos casos, hermanos, que la madre es prostituta, su padre delincuente. Ese muchacho lo crían así en una parte porque sus padres lo abandonaron. Y aunque lo metan por el camino bien, va buscando las cosas malas. Tiene ya la genética, ya. Es un registro, hermano, que va de generación, ya lo lleva ya. Y eso se va gestando hasta que explota.
Entonces, vemos que el espíritu de uno nace contaminado, nace adormecido. El espíritu necesita un despertar. Y dice, y despertó Dios el espíritu de Ciro. Y enseguida él entendió. Tú vas a entender cuando tu espíritu se despierte, pero mientras tu espíritu esté dormido, jamás vas a entender. Dice, y despertó Dios el espíritu de Ciro. Y enseguida entendió. ¿Para qué Dios lo había llamado? Nunca vas a entender el propósito para el cual Dios te ha llamado. El ministerio, la asignación, si tu espíritu no despierta nunca. Entonces, vemos, hermano, que ese espíritu ahí está adormecido. Y el obstáculo para que el espíritu despierte es el alma no renovada. El alma está contaminada, el alma está viciada, que le llaman la vieja naturaleza, el viejo hombre, que está viciado con sus deseos engañosos. Y habla de que nos renovemos conforme a la imagen de aquel que nos creó. Prosigo aquí. Lo único que tiene la imagen y semejanza de Dios es el espíritu tuyo, pero el alma no tiene imagen y semejanza de Dios, porque él no vino de allá. Amén. Lo único que vino de allá, que salió dentro de Dios, intrínsecamente dentro de Dios, que sopló y sacó de su esencia. Él es el Padre de todos los espíritus. Lo asignó en tu cuerpo. Amén. Es el espíritu nada más, porque salió de allá y vuelve allá. Pero el alma no, ni tampoco el cuerpo, carne ni sangre, heredará el reino de los cielos. Esto, el cuerpo le esperan los gusanos, amén, que se lo coman, porque está contaminado. Entonces, vemos, o sea, que es un estorbo lo que es la vieja naturaleza para que tu espíritu despierte. Vemos que cuando tu espíritu, el alma, se va limpiando, por eso es que dice, todo vuestro ser, espíritu, hay gente que deja el cuerpo a un lado, deja el alma a un lado, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, lo dicen en orden, sean guardados irreprensiblemente hasta la venida del Señor Jesucristo. Amén. Entonces tú tienes que guardarte en la carne, en tu cuerpo, tienes que guardarte en el alma y tienes que guardarte también en el espíritu. Entonces, cuando el espíritu de uno va despertando, inmediatamente, hermano, tú vas a tomar esa imagen y semejanza. Vas a buscar las cosas de Dios, como lo dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si habéis resucitado, habla de resurrección, juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba. No pongas la mira en las cosas de la tierra, sino en las de arriba, porque las cosas terrenales, dice que eso es vano, va a perecer, mas las cosas espirituales que están arriba, invisibles, que no se ven, hermanos, son eternas, y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, vemos, hermanos, que cuando una persona nace de nuevo, tiene una resurrección. ¿Por qué? Porque la verdadera resurrección es morir, hermano. Morir a la vieja naturaleza. Eso le llaman que resucitaste juntamente con Cristo con una nueva imagen, una nueva semejanza. Ya la tienes. Entonces, cuando tú naces verdaderamente, se te da de estar leyendo la Biblia. Ya las cosas mundanas ya las vas aborreciendo. Cada día vas perdiendo ciudadanía terrenal y ganando ciudadanía espiritual. Y se te revela el versículo, hermano, que dice en Filipenses 3:20, hablan que nuestra ciudadanía verdadera está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. O sea, el hombre que nace de nuevo pone la mirada en las cosas espirituales, en las que no se ven. Esas son eternas. Pero todo lo que tú toques aquí en la tierra, todo lo que sea palpable, visible, que tú veas, eso se destruye. Amén. Todo lo material aquí es perecedero, incluso hasta el oro y todo. Dice, donde esté tu mirada, ahí está tu corazón. Donde está tu buen tesoro, ahí está tu corazón. Si tu tesoro está en las cosas materiales, en pelear con otro por el dinero, porque te quedó debiendo y lo maldice y le dice de todo, ahí está tu mira en eso. Eso, por lo que lo maldijiste, eso va a quedar sin valor, hermano. Un billete de $100 dentro de, póngale 100 años, no vale nada. Eso era. Miren los billetes, cuando sale un billete nuevo, lo andan acariciando. Y después, ¿qué no hacían con esos billetes? Hacían carteras, hacían de todo, hermano. Y esos billetes andan por ahí todavía, hermano. Sin valor. Y mucha gente se mató por un billetico de eso. Todo eso es pasajero, es vano, eso es pereza, es transitorio, amén.
Y el verdadero Hijo de Dios que nace de nuevo anda buscando las cosas de arriba. Y vemos, o sea, que los verdaderos hijos de Dios son engendrados por la palabra. Amén. Y ahora vamos al otro nacimiento. Aquí quedó claro que algo, o sea, cuando nace de nuevo los hijos de Dios, nacen de nuevo mire, son engendrados por la palabra. La palabra es una semilla. Amén. La semilla que se siembra y usted nace. Entonces, de una simiente por la palabra. Y entonces después de la palabra, cuando una vida nace de nuevo, usted cree que cuando un bebé nace, ya nació mi hijo, y usted no le compra alimento, ni le da el seno, la madre, ni le da nada, esa criatura vivirá. Mire, todo necesita alimentarse, todo, incluso hasta lo espiritual también. Si usted tiene un sueño y no lo alimenta, ese sueño caduca, ese sueño se apaga, ese sueño no llega a ninguna parte, ese sueño se murió. Si usted tiene una visión y no la alimenta, no trabaja en eso, hermano, eso se muere. Si usted, por ejemplo, tiene visión, sueño, propósito y no lo alimenta, se muere. Pero si usted cada día trabaja en eso y le agrega algo cada día, porque la vida, la realización consiste, hermano, diariamente que tú vayas edificando, es una realización diaria, constante, progresiva. Así también es el nuevo nacimiento, así también es nuestras edades espirituales. Hay gente que se queda enano, raquítico espiritualmente, fenómeno espiritualmente, mientras que hay otros hermanos que van con una estatura balanceada hasta llegar a un varón perfecto. Cuando una vida nace de nuevo, hermano, tiene que alimentarse. Todo. Me puede poner cualquier ejemplo y yo le digo, eso tiene que alimentarse con eso. Aún hasta lo espiritual, lo que es en lo espiritual es en lo físico. Si usted es cristiano y usted no lee la palabra, no se congrega ni nada, hermano, no toma alimento, no lee la Biblia, no ora, porque los alimentos de nosotros es la palabra y la oración. Amén. Eso es lo que nos hace crecer. Como dice la palabra de Dios en Santiago 1:21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice recibir la palabra de Dios implantada, la palabra con mansedumbre, la palabra de Dios implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Tu alma se va a salvar por el alimento de la palabra. Amén. Ahora vayámonos al espíritu. Para poder ser engendrado y nacer de nuevo, no solamente basta la palabra, porque la palabra se vuelve palabra muerta sin espíritu. Amén. Y ahí corres un riesgo porque te vuelves vanidoso. Dice, yo soy el gran teólogo, yo estudié en tal universidad, tengo un PH, tengo un doctorado, yo sé más que fulano de tal. Pero si tienes la vida en el espíritu, tienes los frutos del espíritu, tienes amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y tienes aparte otros frutos que no lo nombran, que está en Efesios 5:9, que es justicia. Amén. Verdad y justicia. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad. No metamos la bondad porque ya eso está en Gálatas. Es en toda bondad, justicia y verdad. O sea, son 11 frutos, no son 9 frutos. Amén. Sino tiene que agregarle 2, que es la justicia y es la verdad. Amén. Entonces, cuando tú andas en justicia, andas en verdad, andas en mansedumbre, tienes dominio propio, tienes paciencia. Amén. Ya tú no te vas a dar de chón ni nada, al contrario. Tú sabes bastante, pero tú ni siquiera lo demuestras. Amén. Ya te vuelves una persona humilde. Los frutos del Espíritu te controlan la carne, te controlan esa palabra que ya tú te sabes. Pero ya eso ya tiene un equilibrio, porque el equilibrio lo van a poner los frutos del Espíritu. Amén. Entonces, vemos que se nace, como Jesucristo se lo dijo a Nicodemo, tiene que nacer de la palabra, que es el agua. El agua representa la palabra. ¿Cómo se lo demuestro? Dice la palabra de Dios en Efesios 5:25 y 26. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo se entregó por la iglesia, habiéndola lavado, habla de agua. Lavado y purificado en el lavamiento de las aguas, dice literalmente en agua, que es por la palabra de Dios. Por la palabra. Ahí sí te dan el significado de que la connotación ahí es, el agua representa ahí la palabra, pero en otras partes agua representa mucha gente, agua representa problemas también en otros lados, pero aquí lo dice claramente y literalmente que esa agua es la palabra, que Cristo lavó
a la iglesia en la palabra. Amén. Entonces, vemos que se nace y se es engendrado, se nace y se alimenta es por la palabra. Amén. Los hijos de Dios nacen de nuevo por la palabra, pero también con el Espíritu Santo. Amén. Dice, si no naces de agua y de espíritu, o sea, no puedes entrar en el reino de los cielos. Aquí nos mandan, hermanos, una orden de nacer por la palabra y por el Espíritu. Ahora vamos a ver, hermanos, qué es un nuevo nacimiento. Vemos que esto nos lo han enseñado mal. Tenemos muchos maestros, hermanos, que todavía no han nacido de nuevo y dan, hermanos, estos mensajes sin haber nacido de nuevo, y lo que le hacen es un daño a la persona. ¿Por qué? Porque la persona está confiada. Ya yo nací de nuevo, así como me lo enseñó mi pastor, mi maestro. Creen que por hacer simplemente una oración de fe, ya nació de nuevo. Y en las emisoras dicen, cuando ponen a la gente a hacer la oración de fe, dice, ya estos acaban de nacer de nuevo para el reino. No, hermano. Eso no es nacer de nuevo. Ya le voy a poner el ejemplo. Lo que es en lo físico es en lo espiritual. Toda verdad es paralela. Lo que es en lo físico es en lo espiritual. Es igualito. Amén. Bueno, vemos que hay diferencia. Vamos a llevarlo primero a las plantas. Amén. Y después, primero a las plantas, sí. Es diferente usted plantar una semilla. Y después lo llevamos al ejemplo del ser humano, de engendrar y nacer es diferente. Es diferente plantar a germinar. Son dos cosas diferentes. En la naturaleza, en lo que es las plantas, en lo que es la botánica, por ejemplo. Es diferente que usted plante. Plantar es sembrar. Que usted siembre a que nazca lo que usted, o sea, ya sembró. Y es diferente que una pareja tenga relaciones sexuales. Inmediatamente concibió. Ahí, ¿qué hizo? Engendró nada más. Está engendrada la criatura. Pero eso le garantiza que va a nacer. Es diferente dar a luz a engendrar. Son dos cosas totalmente diferentes. Amén. Y eso ha sido la confusión, que no hemos entendido eso. Y entonces vemos que cuando se planta y usted siembra la semilla, ahí se corren muchos riesgos. Hay hormigas, por ejemplo, yo estoy sembrando y estoy luchando contra plagas, contra terrenos que vienen ya infectados. Eso atacan la semilla y la matan rápido antes que germine. Le atacan varios hongos, varias bacterias, gérmenes y de todo, plagas le caen. Entonces, así también en el mundo espiritual están los demonios. Dice, el sembrador salió a sembrar, una cayó junto al camino, ¿y qué hicieron? Las aves vinieron, que son prototipos de demonio, ahí tienen un significado negativo, se comieron la semilla. La semilla es la palabra que se sembró en la persona la recibió con gozo y con todo, ahora sí voy a ser cristiano, pero llegaron las aves de rapiña, le robaron eso, la palabra que tenía. Entonces vemos que no garantiza el hecho de que tú plantes y siembres a que vaya a nacer, amén, a que germine. Y también cuando una persona, o sea, alguien es engendrado, una criatura es engendrada, no quiere decir que nació, porque a veces también está el aborto, está también las manos, o sea, las derramadoras de sangre. Entonces muchas cosas van a venir, hermano, a estorbar ese nacimiento, a impedir el nacimiento. Entonces, cuando a ti te predican la palabra y la palabra te llega, apenas se ha plantado, se ha sembrado una palabra en ti, pero no naciste de nuevo, no germinaste todavía. Cuando te siembran una palabra, lo llevo al plano humano, y esa palabra, hermano, te llegó a ti, tú dices, ahora sí voy a cambiar, voy a hacer esto. Apenas fuiste engendrado. Estás engendrado por la palabra, pero eso no te garantiza de que vaya a nacer. Entonces, ¿cómo se nace de nuevo? Este es un proceso, hermano. Para tú poder nacer, tienes que conocer también la palabra. Y usted sabe que el bebé, mientras está en periodo, o sea, está concebido, amén, que la mujer está preñada, que ya engendró, ese necesita, hermano, ese bebé se alimenta a través del líquido amniótico. Y ahí, ese bebé, mientras está ahí en la barriga, necesita, hermano, hay varios que están en la barriga, amén, que están concebidos apenas, necesitan ir a la iglesia para irse alimentando, amén.
aunque esté en el vientre, pero necesita alimentación. Usted ve que, y eso es un periodo, 9 meses, el tiempo reglamentario. Entonces, no quiere decir que usted para 9 meses vaya a nacer, a dar a luz, no, sino es algo simbólico, amén. Entonces, este es un proceso. Yo, por ejemplo, cuando fui engendrado por la palabra, tuve una avidez tremenda. Me compré un cuaderno, empecé a anotar los versículos, a aprender y a leer la Biblia, a leer, comía, hasta que nací, hermano. Inmediatamente tuve un nuevo nacimiento. Pero cuando se nace de nuevo, son varias etapas, amén. Hay etapas, usted sabe, que prenatal, después natal, que nació, después ahí siguen otras etapas de lactancia, sigue otra etapa, hermano, de que es de infantil, después le toca la pubertad, después de la pubertad la edad adulta y después la edad de plena madurez. Así nosotros vamos en esa etapa. Aquí cada quien tenemos diferentes edades, amén. Y sí, incluso hay gente que usted la ve que era una persona madura y de repente puede retroceder. Aquí también hay retroceso. Usted no cree que porque ya alcanzó una estatura ya se quedó. El diablo es experto en hacerlo bajar de estatura si usted se descuida. Puede volverlo imprudente. Usted no ve que había gente que eran sabias y de repente le da el mal del Alzheimer, le da demencia senil y empieza a divariar, a decir cosas y retrocede totalmente, hasta sin darle demencia senil. Hay gente, hermano, que se va descuidando espiritualmente y después vemos, o sea, que la sabiduría se le vuelve una necedad, se vuelven necios, se vuelven imprudentes totalmente. Yo he conocido personas así, hermano, en el Evangelio, que anteriormente eran personas recatadas, eran personas prudentes, sabias, personas que usted le contaba algo y lo guardaban, pero ya después no, hermano, la lengua se le vuelve como una serpiente y usted la desconoce. Le dice, Dios mío, ¿cómo retrocedió esa persona? Y hay personas que se vuelven a meter en la barriga y otra vez, y se desaparecieron. Amén. Usted sabe que allá físicamente la persona ya está vieja, ya anciana y se quedó así. Pero aquí no, aquí lo pueden volver bebecito, el diablo lo puede volver bebecito y hacer que desaparezca su nacimiento. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque esta es una vida que tiene que estar en mantenimiento. Este es progresivo. Así como cuando usted deja de comer, que ya, por ejemplo, por decir algo, el pastor David está así, usted lo ve bien acuerpado y todo, pero deja de alimentarse, deja de comer, se descuida en el vestir, se descuida en todo. Cuando viene a ver, bueno, pongo otra persona, termina muriéndose esa persona. Entonces, así es, esta vida necesita mantenimiento. Somos soldados de Cristo y necesitamos estar en ejercicio, en constante disciplina, activos todo el tiempo. Entonces, vemos que a través de las fases, etapas que usted va pasando, aquí uno conoce, una persona puede decir que es espiritual, pero cuando dice, no me nombraron a mí, ya me da a entender que es un niño. Amén. Cuando se pone celoso, ahora el pastor, ahora escogió al fulano y a mí no me agarró. Es un niño espiritualmente. Los bebés son los que se ponen con eso, pero los adultos ni siquiera le prestan. Hablo en términos ya normales. Amén. Entonces, los gustos tuyos determinan qué edad tiene. Usted sabe que un hombre de 50 años jugando con carritos y de todo. Así hay gente que se pone a ver muñequitos, hermano, esas cuestiones, y o sea, cristianos que dicen que son maduros, predicadores, y de repente viendo un poquito de comiquita. Usted se imagina al Señor Jesús viendo comiquita, hermano. Jesús decía, todavía un hombre maduro piensa así, entre tanto que hay un rayo de luz, mi padre y yo trabajamos, tengo una comida que comerme. ¿Y dónde trajo el Señor Jesús comida? ¿De dónde? Los discípulos. Él dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Ese es un hombre maduro, una persona que habla así madura. Entonces, usted, hermano, hay diferentes edades, diferentes. Y aquí nosotros vamos creciendo, este es progresivo también. Este es un proceso constante y progresivo. Un proceso, la realización, el crecimiento y la imagen y semejanza de Dios es un proceso constante, hermano. Es constante y hay que perseverar, perseverar, perseverar. Para parecernos a Dios totalmente así, eso no es de la noche a la mañana. Sí es verdad que ya usted tiene su imagen y semejanza ahí, como le dije en el espíritu, pero el espíritu tiene que ir despertando. A veces está todo soñoliento,
Va despertándose, abriendo los ojos, lo va limpiando, purificando. Cuando llega a pleno resplandor ese espíritu, ya se parece a Dios. Ya usted tiene la mente de Cristo. Esto no es de la noche a la mañana, se lo voy a probar, hermano. Vayámonos a Colosenses capítulo 3. Versículo 9. Colosenses capítulo 3, versículo 9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado, ¿qué es despojar? Quitarse. Habiendo despojado del viejo hombre, la vieja naturaleza que tú tenías antes, con hechos. Y revestíos, habla de vestirse de nuevo, amén. Revestíos del nuevo. Esto tiene que ver con un nuevo nacimiento también. Revestíos del nuevo. Mire, dice, el cual, conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién es el que nos creó? Dios. Conforme a la imagen del que nos creó, habla de imagen. Se va renovando. ¿Qué es renovando? Ese es algo instantáneo. No, poco a poco, hermano. Usted no se va a volver adulto de la noche a la mañana, así. Un bebé enseguida, hermano, por arte de magia, enseguida ya es un adulto. O por la esposa que duerma con el esposo, jovencito, un galán, y de repente, al día siguiente, cuando abre los ojos, ya tenga 100 años arrugado. ¡Uy, Dios mío! Sale corriendo. No, ese es un proceso. Todo es progresivo. Amén. Dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pleno es total, completo. Amén. Donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni circuncisión. Bárbaro, ni escita, siervo, ni libre. Sino que en Cristo es el todo y en todo. Ah, que yo era malandro y yo todavía hablo como malandro y eso no se me va a quitar. No, hermano, aquí dice que no interesa si eres griego, si eres judío, circuncisión y circuncisión, bárbaro, escita, si eres siervo, esclavo o libre, sino Cristo es el todo y en todo. Tienes que morir a tu vieja naturaleza, hermano. Dice, ya no vivo yo, sino Cristo, Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. Y la vida que vivo ahora en esta carne, que ya nací de nuevo, dice, la tengo que vivir en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Ya que ya no vale que ese lenguaje lo tenía yo, que yo trato así, que yo soy así. No has nacido de nuevo, te niegas a nacer, hermano. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Una nueva vestimenta tiene el nacido de nuevo. Santos y amados de entrañable misericordia. Tienes que vestirte de misericordia, de benignidad, de humildad. O sea, el que nace de nuevo tiene que tener esta nueva vestimenta. De mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros. Tiene que ser perdonador. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor. El que nace de nuevo está vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. No tienes que andar en angustia, sino en paz. A los que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El que nace de nuevo es una persona agradecida. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis sea de palabra, de hecho, hacerlo en el nombre de Jesús. Aquí hemos visto, hermano, que el verdadero nacimiento es nacer. Ya vio que ese es un proceso. Cuando una persona nace de nuevo, un nuevo creyente, a veces es imprudente, comete ciertas torpezas, ciertas cosas. No conoce el peligro. ¿Por qué? Porque no conoce toda la Constitución. Nosotros cuando nacemos de nuevo, nacemos ya en otra patria celestial. Aunque estamos en esta tierra, pero ya usted ya pasa a ser ciudadano del reino de los cielos. Ya usted, hermano, pertenece a otro reino. Y ese reino se guía con códigos. Mire, la Constitución que rige el mundo aquí, que rige esto. Usted sabe que aquí hay una Constitución, pero hay una que está por encima, que es la que gobierna todos los reinos del mundo. Amén. Entonces, el hecho de usted violar allá un principio, eso va a hacer, hermano, que aquí se le abren puertas. Amén. Usted sabe, un bebé en los procesos, cuando nace, cuando aprende a caminar,
Si él está aquí, él sale corriendo alegre y se cayó. Hay una pared, se da un golpe. No conoce el peligro. Así también es la persona cuando apenas está bebecita en el Evangelio. Hay ciertos principios, ciertas imprudencias que comete. Hay que la persona dice, tengo que aplicar misericordia y a cualquiera mete en su casa, a un drogadicto, a un ladrón, no, que yo creo en la restauración. Entonces vemos que va sufriendo consecuencias, pero ya después uno va madurando, va madurando, va madurando. Va alcanzando ya la edad, pasa a la edad infantil, después de la edad infantil pasa a la pubertad, después de la pubertad pasa a la edad adulta y después a la madurez completa. Entonces aquí, hermano, todo esto es, tenemos que alimentarnos y lo que nos ayuda a nosotros es la palabra, que nos va instruyendo, nos va capacitando y te enfoca en la edad que estás. El Espíritu Santo es el que te va a guiar, te va a conducir a toda la verdad y ahí sí tendremos un nuevo nacimiento. Y con el nuevo nacimiento podemos ver el reino de los cielos y entrar en el reino de los cielos. Pero carne ni sangre, mientras dice lo que es nacido de carne, carne será siempre. El que no quiera nacer de nuevo se queda en carne. Y carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Amén. Dice que el hombre carnal jamás puede entender las cosas de Dios porque le son locura. Porque se han de discernir naciendo en espíritu espiritual, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Entonces, procuremos de verdad un nuevo nacimiento. Cuando hay un nuevo nacimiento, usted, hermano, quiero decirle, usted ama a Dios realmente. Ya usted llega a conocer a Dios con un nuevo nacimiento. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Procurará estar en los servicios tempranos. Amará, hermano, hacerle toda la obra a Dios. Cuando le toque ir al servicio, no deje, cambiarse a lo último. No, no. Usted empieza, hermano, con una alegría, con gozo. Voy a servirle al Señor. Pero el que no ha nacido de nuevo dice, ahora ir otra vez para la iglesia. Y saca cualquier pretexto para no ir. No ha nacido de nuevo, hermano. Amén. La confrontación, hermano, es la que nos saca del error. Amén. Y mientras no haya confrontación, seguimos igual. De verdad que usted tiene que, hasta la casa de Dios también. Aquí falta algo, voy a hacer esto. Si, por ejemplo, las ventanas están así, hermano, póngale una cortina, póngale algo. Porque siempre mi mamá me decía, la ocasión es la que hace el ladrón. Llega alguien pasando por aquí, ahí hay batería y hay tal. Y se le da de metérsele una mala idea. Amén. Entonces guarden las cosas de Dios. Esto no es solamente del pastor David, que él es el hermano mayor. Pero, hermano, todo esto es de Dios. Nosotros no nos vamos a llevar este templo, sino estamos cumpliendo una misión. Somos peregrinos, somos extranjeros aquí en esta tierra. Ya le dije que nuestra ciudadanía es celestial y somos ave de paso. Mientras estamos pasando por aquí, ya yo sé la asignación que me tocó. Pero después me toca partir. Amén. Y esto yo no me lo voy a llevar, el pastor David tampoco, ni tampoco algunos líderes aquí. Todo esto se va a quedar aquí y aquí se van a edificar más almas y almas para Cristo. Tenga amor hacia las cosas de Dios. El hombre que nace de nuevo, le preocupa, hermano, la casa de Dios. Entonces, trate de mantener todo bien, sea obediente. El verdadero hijo de Dios que nace de nuevo. ¿Tenemos reunión? Aquí está la reunión. Amén. Porque después usted va a ser líder, va a citar a alguien. No va a llegar nadie. Lo que el hombre siempre, eso recogerá. Amén. Entonces, cuando le den una orden, obedézcala, porque no es el pastor David el que le dio esa orden. Esa viene de allá arriba. Amén. Porque de verdad no se va a beneficiar aquí en nada. Y los otros están más tranquilos. Uno es el que lleva a veces la responsabilidad, como decía el apóstol Pablo, cuando empezó a contar todos los sufrimientos habidos y por haber que había pasado. Y él decía, y sobre todo se agolpan sobre mí los sufrimientos y las preocupaciones que tengo por todas las iglesias. Aparte de eso, él se puso que la carga mayor era la que tenía por todas las iglesias. Entonces, cumpla su asignación como siervo. Ame, hermano, las cosas de Dios. Odie lo que Dios odia y ame lo que Dios ama. Aborrezca lo que Dios aborrece y ame lo que Dios ama. Dios le guarde y le bendiga.